La cena silenciosa. El vapor danzaba sobre la estufa, un velo aromático de maíz, especias y cerdo. Elena, con el delantal manchado de masa y el cabello recogido en un moño improvisado, revolvió el guiso de los tamales. Era Nochebuena, y como cada año, ella se había encargado de la cena. Pero este año, el sabor de la tradición se mezclaba con un dejo de amargura. Había estado cocinando desde el amanecer, vertiendo todo su amor y energía en cada hoja de maíz, en cada cucharada de relleno. Los tamales, su especialidad, su legado, estaban listos. El timbre sonó, anunciando la llegada de la familia. Primero llegaron sus hijos, con sus parejas y los nietos bulliciosos. Luego su hermana, con su marido y sus hijos mayores. La casa se llenó de risas, abrazos y el aroma tentador de la cena navideña. Elena observó, sintiendo una punzada de alegría mezclada con ansiedad. La mesa estaba adornada con un mantel bordado, velas rojas y un centro de mesa con piñas y ramas de pino. Sobre ella, una sinfonía de platos, el pavó dorado de su cuñada, la ensalada de manzana de su hija, el puré de papas cremoso de su nieta. Y en un rincón, discretos, casi escondidos, sus tamales. Uno a uno, los miembros de la familia se acercaron a la mesa, llenando sus platos con avidez. El pavó fue el rey indiscutible, seguido por la ensalada y el puré. Los tamales. Los tamales permanecieron intactos. Elena sintió un nudo en la garganta. Observó a su hijo mayor, Ricardo, servir una porción generosa de pavó. Ni siquiera una mirada a los tamales. Luego, su hija Sofía, eligiendo la ensalada con una sonrisa. Ni un amago de curiosidad. Los nietos, con sus ojos brillantes, se abalanzaron sobre el puré de papas, ajenos a su esfuerzo, a su dedicación. Se sentó a la mesa, el plato vacío frente a ella. Intentó sonreír, un gesto que le costaba cada vez más. «¿Nadie va a probar los tamales?», preguntó, la voz apenas audible por encima del bullicio. Ricardo levantó la vista, con la boca llena. «Se ven ricos, mamá, pero ya no me cabe nada. Quizás después». Sofía asintió, sin dejar de comer. «Yo estoy a dieta, mamá. Sabes que los tamales tienen muchas calorías». Elena bajó la mirada. Las palabras, aunque dichas con cariño, la apuñalaron como cuchillos helados. Era como si sus tamales, como ella misma, se hubieran vuelto invisibles. Un adorno más en la decoración navideña, prescindible y sin importancia. La cena continuó, animada y ruidosa. Pero para Elena, cada risa, cada brindis, cada bocado, resonaba con una melancolía profunda. Se sintió como un fantasma en su propia casa, observando desde la periferia mientras su familia celebraba, ajena a su tristeza. Las luces parpadeaban en el árbol, reflejándose en las lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas. La Nochebuena, que siempre había sido sinónimo de alegría y unión, se había convertido en una cena silenciosa, un espejo cruel que reflejaba su soledad. Recuerdos agridulces. Recuerdos agridulces. Elena cerró los ojos, y la cocina se desvaneció. En su lugar, apareció la mesa larga del comedor, reluciente bajo la luz cálida de la lámpara de araña. Risas resonaban, el tintineo de copas llenaba el aire, y el aroma embriagador de su pavó relleno inundaba cada rincón. «Madre, esto está exquisito», exclamaba Sofía, su hija mayor, con los ojos brillantes. «El mejor pavó que he probado en mi vida», añadía su yerno, Antonio, con una sonrisa sincera. Incluso Javier, su hijo menor, usualmente parco en elogios, asentía con la boca llena, incapaz de articular palabra. Recordaba la sensación de calor que la invadía, el orgullo silencioso que florecía en su pecho al ver a su familia reunida, feliz, disfrutando de la comida que había preparado con tanto amor. Sus recetas eran la banda sonora de sus vidas, marcando cada celebración, cada logro, cada momento especial. Un suspiro escapó de sus labios. Abrió los ojos, y la cocina volvió a enfocarse, la encimera de granito frío,
las ollas apiladas sin usar, el silencio opresivo. La cena de anoche se repitió como una película muda en su mente. Las caras largas, las conversaciones susurradas, los platos apenas tocados. El pavó, ahora rancio en el refrigerador, era un monumento a su fracaso. Se dirigió al viejo baúl de madera en el rincón del salón, donde guardaba sus tesoros más preciados. Lo abrió con cuidado, el olor a papel viejo y lavanda inundándola. Sacó un álbum de fotos desgastado por el tiempo. Cada página era un viaje al pasado, fotos amarillentas de cumpleaños, navidades, aniversarios. En muchas de ellas, ella aparecía radiante, rodeada de su familia, con un plato humeante en las manos. Entre las fotos, encontró un cuaderno de recetas, escrito a mano con su letra redonda y cuidadosa. Sopa de tomate para un día lluvioso, pastel de manzana para el cumpleaños de Javier, salsa secreta para las costillas de Antonio. Cada receta estaba acompañada de notas al margen, pequeños comentarios sobre los gustos de cada uno, anécdotas de cenas pasadas. Pasó los dedos por las páginas, sintiendo la textura áspera del papel, recordando los sabores, los olores, las risas. En la página de la receta del pavó relleno, leyó: nunca escatimar en el amor. Es el ingrediente secreto. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Dónde se había perdido ese ingrediente? ¿En qué momento sus recetas, antes celebradas, se habían vuelto invisibles? ¿Cuándo había dejado de ser útil? Cerró el cuaderno con suavidad, apretándolo contra su pecho. El recuerdo del cariño y los halagos de su familia era un bálsamo agridulce, un consuelo momentáneo que no podía borrar la amargura del presente. Necesitaba entender. Necesitaba saber que había cambiado. Necesitaba recuperar su lugar en la mesa, no solo como una cocinera, sino como el corazón de su familia. Un rayito de sol. Elena fregaba los platos con una lentitud inusual. El agua jabonosa apenas hacía espuma, reflejando pálidamente la luz amarillenta del atardecer que se colaba por la ventana de la cocina. El bullicio de la sala, donde su hijo, nuera y otros familiares aún charlaban animadamente, se sentía lejano, casi irreal. Se sentía como una espectadora en su propia casa, en su propia vida. Miguelito, su nieto de 7 años, entró cautelosamente en la cocina. Sus grandes ojos castaños, normalmente chispeantes de alegría, se veían serios, preocupados. Se acercó a ella en silencio, arrastrando ligeramente los pies sobre las baldosas frías. Elena notó su presencia, pero no levantó la vista. No quería que viera la tristeza que se le había instalado en el corazón. «Abuela», dijo Miguelito en voz baja, casi un susurro. Elena suspiró y apagó el grifo. El silencio repentino hizo que el sonido del tic-tac del viejo reloj de pared resonara con más fuerza. Se giró hacia él, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Qué pasa, mi rayito de sol?», le preguntó, usando su apodo favorito para él. Miguelito frunció el ceño. «Estás triste, abuela». «Lo veo». Elena intentó negarlo con un gesto, pero él la interrumpió. «Ya sé. Te voy a contar un chiste», anunció con renovado entusiasmo, como si hubiera encontrado la solución a todos los males del mundo. Se aclaró la garganta y adoptó una pose teatral. «¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar?». Elena lo miró, sin poder evitar una leve sonrisa. «No sé, Miguelito». «¿Qué le dice?». «Jaguar yo». Miguelito soltó una carcajada sonora, esperando contagiarla con su alegría. Elena sonrió débilmente, más por el que por el chiste. Era un chiste tonto, sí, pero el esfuerzo de Miguelito por animarla la conmovió profundamente. Él, al ver que su chiste no había obrado el milagro que esperaba, se acercó y la abrazó con fuerza. Sus pequeños brazos rodearon su cintura, apretándola contra su cuerpo menudo. Sintió el calor de su abrazo, la sinceridad de su cariño. «Te quiero mucho, abuela», murmuró contra su delantal. Elena cerró los ojos y respiró hondo, aspirando el olor a jabón y a niño que emanaba de él.
Fue un pequeño rayo de sol en medio de su oscuridad, un recordatorio de que no estaba sola, de que alguien, al menos, se preocupaba por cómo se sentía. Le devolvió el abrazo con la misma intensidad, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Yo también te quiero mucho, mi Miguelito, susurró con la voz temblorosa. El abrazo de su nieto, aunque breve, le dio un poco de consuelo, una pequeña chispa de esperanza en la noche que se avecinaba. Era suficiente, por ahora. La decisión secreta. La puerta de su habitación resonó con un sonido sordo al cerrarse. Elena se deslizó por ella hasta sentarse en el suelo, con las rodillas contra el pecho. El silencio era casi tan opresivo como el murmullo alegre que aún podía escuchar, filtrándose desde el comedor. Ya no sirvo. Las palabras de su cuñada, pronunciadas con una ligereza cruel, se repetían como un disco rayado en su cabeza. Se sentía como una de esas ollas viejas, arrumbada al fondo del armario, útil en su momento, pero ahora reemplazada por las relucientes y modernas. ¿Acaso su valor residía únicamente en la capacidad de alimentar a los demás? ¿No había nada más? Las lágrimas, silenciosas al principio, comenzaron a brotar con más fuerza. No eran lágrimas de autocompasión, al menos no del todo. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida, de un talento que se sentía marchito por la falta de uso. Se levantó, decidida. No podía quedarse ahí, lamentándose. Tenía que encontrar una forma de demostrarse a sí misma y quizás, solo quizás, a los demás que aún tenían mucho que ofrecer. Caminó hasta su escritorio, un mueble antiguo que había pertenecido a su abuela, y abrió el cajón superior. Sacó un cuaderno de tapas de cuero, su fiel confidente, y un bolígrafo. La idea le llegó como un relámpago, una chispa que encendió una llama en su interior. No podía seguir cocinando solo para la familia, esperando un reconocimiento que parecía nunca llegar. Tenía que llevar su cocina a otro nivel, compartirla con el mundo. Sus manos, temblorosas al principio, comenzaron a dibujar garabatos, ideas que se transformaron en un torrente de posibilidades. Un pequeño negocio de catering, quizás, o incluso un restaurante. No algo grande y pretencioso, sino un lugar acogedor, con un menú sencillo pero delicioso, donde cada plato contara una historia. Las páginas del cuaderno se llenaron rápidamente con recetas, bocetos del posible local, nombres tentativos. Sabores de la abuela, el rincón de Elena, la cocina secreta. Este último le atrajo de inmediato. Sí, una cocina secreta, un proyecto personal, algo que nadie sabría hasta que estuviera listo. Cuando terminó, el cuaderno estaba repleto de ideas. Elena sintió una energía renovada, una sensación de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en el lugar más seguro que pudo encontrar, dentro de una vieja caja de costura, escondida debajo de una pila de manteles bordados en el armario. Era su secreto, su decisión secreta. Nadie debía saberlo aún. Era su momento, su oportunidad de volver a brillar. Y esta vez, brillaría con luz propia. Mermeladas mágicas. El sol de la mañana besaba las hojas del jardín cuando Elena se aventuró entre los rosales. Llevaba su canasta de mimbre, una vieja reliquia de su abuela, y una sonrisa tímida florecía en sus labios. Las fresas, gordas y rojas, brillaban entre el follaje. Las zarzamoras, casi negras, colgaban pesadas de sus ramas. Y en el pequeño peral, las frutas mostraban un rubor dorado, listas para ser cosechadas. A ver si este año sí me salen bien, murmuró, casi para sí misma. La sombra de la cena familiar aún pesaba sobre ella, las palabras de sus hijos resonando en su cabeza. Pero hoy, en su jardín, rodeada de la dulzura prometida de sus frutos, se sentía un poco más fuerte. En la cocina, el aroma a fruta hirviendo pronto llenó el aire. Las ollas de cobre, relucientes tras horas de frotar, burbujeaban suavemente. Elena tarareaba una vieja melodía mientras removía con una cuchara de madera, siguiendo las recetas que su madre le había transmitido, recetas secretas,
llenas de pequeños trucos y medidas exactas. Mermelada de fresa con un toque de pimienta rosa, confitura de zarzamora y lavanda, dulce de pera y jengibre confitado. Cada uno, una pequeña obra de arte comestible. No era solo cocinar, era crear. Era verter un poco de sí misma en cada frasco, un poco de su amor, de su paciencia, de su deseo de complacer. El vapor caliente le empañaba las gafas, pero ella no se detenía. Cada giro de la cuchara, cada pizca de especia, era una declaración silenciosa. Cuando las mermeladas alcanzaron el punto justo, Elena las vertió con cuidado en frascos de cristal, cada uno adornado con una etiqueta hecha a mano. Mermelada de fresas rosadas, un beso de verano, decía una. Confitura de zarzamora lavanda, recuerdos de la abuela, rezaba otra. Se esmeraba en cada detalle, atando cintas de colores alrededor de los cuellos de los frascos, eligiendo papeles estampados para las tapas. No las vendería, al menos no todavía. Eran para ella. Para recordarle que aún era capaz de crear belleza, de generar alegría. Tal vez, solo tal vez, una vez listas, regalaría algunas a sus amigos, o incluso, se atrevería a pensar, a su familia. La idea le provocó un pequeño escalofrío de anticipación, mezclado con un temor persistente. ¿Apreciarían el esfuerzo? ¿O lo descartarían como otra de sus cosas de vieja? De repente, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién sería? Temió que fueran sus hijos, listos para otra reprimenda. Pero al abrir la puerta, se encontró con la vecina, doña Rosa, con una cesta llena de huevos frescos. Elena, querida, he visto que estás trabajando duro. Te traigo un regalo para que te endulces el día. Una pequeña sonrisa, genuina y cálida, iluminó el rostro de Elena. Quizás, solo quizás, no estaba tan sola como pensaba. Tal vez aún había lugar para ella en el mundo, un lugar donde su trabajo y su cariño eran valorados. Ese día, las mermeladas mágicas no solo llenaron frascos, sino también un pequeño rincón de su corazón. Un ayudante inesperado. El aroma a canela y clavo lo atrajo como un imán. Miguelito, con la nariz apuntando al cielo, siguió el rastro especiado hasta la cocina. Allí, encontró a su abuela Elena, rodeada de frascos brillantes como pequeñas joyas. No estaba horneando galletas, como él había esperado. En cambio, con una precisión que le recordaba a un científico loco, vertía una sustancia de color ámbar en los frascos. «Abuela, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Elena dio un respingo, casi derramando el cucharón. «Miguelito, casi me matas del susto, ¿qué haces despierto a estas horas?». «Deberías estar durmiendo». Miguelito ignoró la reprimenda. «Mermelada, hiciste mermelada, huele delicioso». Se acercó a la mesa y examinó los frascos. «¿Para quién es todo esto?». Elena suspiró, dejando el cucharón a un lado. Se secó las manos en el delantal floreado y lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Es un secreto, Miguelito. No se lo digas a nadie, ¿sí?». Él asintió solemnemente. Los secretos eran su especialidad. «Estoy haciendo mermelada para vender en el mercado», confesó ella, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírla. «Tu padre, bueno, él piensa que ya no puedo hacer nada útil. Que ya no sirvo para nada. Pero quiero demostrarles que se equivocan». Miguelito sintió un vuelco en el estómago. Su abuela, la reina de la cocina, sintiéndose inútil. Era inaceptable. «Abuela, eso es genial, yo te ayudo». Elena lo miró con incredulidad. «¿Tú, a ayudarme?». «Claro. Puedo hacer los letreros, con dibujos y todo. Y también puedo ayudarte a hablar con la gente en el mercado. Soy bueno para contar chistes. La gente comprará toda la mermelada si les cuento chistes». Elena soltó una risita, la primera risa genuina que Miguelito le había escuchado en días. «Eres un caso, Miguelito».
Pero, no sé. Es mucho trabajo. Pero juntos podemos hacerlo más rápido y más divertido. Miguelito la abrazó con fuerza. Imagínate, abuela, nuestra mermelada siendo famosa en todo el pueblo. La energía de Miguelito era contagiosa. Elena sintió que una chispa, que había estado casi extinguida, volvía a encenderse dentro de ella. Quizás, solo quizás, podía hacer esto. Está bien, dijo finalmente, con una sonrisa. Pero tendrás que levantarte temprano. Al día siguiente, la cocina zumbaba de actividad. Miguelito, con un delantal demasiado grande que le llegaba hasta los tobillos, se encargaba de etiquetar los frascos con nombres creativos: sol de mango, amanecer de fresa, secreto de ciruela. Elena, con una nueva vitalidad, preparaba cajas para transportar la mercancía. Abuela, dijo Miguelito, con una mirada traviesa, deberíamos ponerle un nombre a nuestra empresa, como Mermeladas Mágicas de Elena y Miguelito. Elena lo miró, con los ojos brillantes de orgullo. Me gusta. Me gusta mucho. Sorpresa en el mercado. El vocerío del mercado municipal de San Miguel Arcángel atronaba. Doña Carmen, don Rafael, Sofía, incluso el adusto tío Alberto, serpenteaban entre los puestos rebosantes de frutos, hortalizas y flores, en pos de los ingredientes perfectos para el festín dominical. Un rito familiar, una costumbre inquebrantable pese a las recientes desavenencias. Busquemos los mangos más exquisitos, propuso Sofía, intentando disipar la atmósfera cargada que aún pendía desde la cena del viernes. De súbito, don Rafael se quedó petrificado, boquiabierto. Pero si es. Bajo un toldo improvisado, engalanado con guirnaldas de papel multicolor, allí estaba Elena. No exponiendo sus artesanías, como don Rafael había supuesto, sino, confituras. A su lado, Miguelito, irradiando su alegría característica, ofrecía diminutas degustaciones a los curiosos. Doña Carmen se llevó la mano al corazón. Elena. ¿Qué haces aquí? Elena, al divisarlos, se encendió como un volcán. Mamá, papá. Sofía. Tío Alberto. ¡Qué inesperado encuentro! Miguelito, siempre dispuesto a limar asperezas, irrumpió con entusiasmo. Tías, tíos. Prueben la jalea de fresa y albahaca. Es un derroche de sabor. Un enjambre de gente rodeaba el modesto tenderete. Un anciano de bigote níveo paladeó la conserva de mora con un ademán de satisfacción. Exquisita. Me llevo 2 tarros. Una señora, abrumada de bolsas, proclamó: jamás probé algo igual. La de mango y chile es un vicio. Sofía se aproximó, examinando los frascos meticulosamente etiquetados, cada uno adornado con una florecita seca atada con rafia. Elena, esto es asombroso. Elena, aún con la voz trémula, confesó: fue idea de Miguelito. Él me convenció. Decía que mi mermelada era demasiado buena para mantenerla en secreto. Tío Alberto, reacio a los elogios, carraspeó y saboreó un poco de la conserva de higo y nueces. Tolerable. Aceptable. Las horas se evaporaron. La cola para catar las jaleas no mermaba. Miguelito relataba chascarrillos y hacía equilibrios con naranjas, deleitando a la concurrencia. Elena, resplandeciente con una sonrisa que hacía tiempo no se manifestaba, apenas daba abasto para cobrar y despachar los tarros. En un abrir y cerrar de ojos, el toldo estaba casi desierto. Apenas quedaban un par de envases de confitura de limón y jengibre. Agotado, anunció Miguelito con un alarido de júbilo. Vendimos hasta la última porción. Elena contempló a su familia, con los ojos humedecidos por la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil, apreciada, valiosa. Había dado vida a algo que despertaba la admiración de la gente, algo que le procuraba felicidad. Y lo había logrado con la ayuda de Miguelito, su pequeño, pero inmenso, amigo. El chef estrella.
El sol golpeaba con fuerza la lona del puesto de Elena, haciendo brillar los frascos de mermelada como joyas. Justo cuando pensaba que el calor la iba a vencer, un coche negro y reluciente se detuvo frente a su toldo. Un hombre alto, vestido con un impecable traje blanco, salió del vehículo. Elena lo reconoció al instante. Era Javier Bernal, el chef estrella, famoso por su restaurante de vanguardia en el centro de la ciudad. Elena se sintió repentinamente torpe, con las manos pegajosas y el delantal manchado. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Bernal sonrió, un gesto que parecía suavizar sus duros rasgos. Por favor, llámame Javier. He oído hablar mucho de tus mermeladas, Elena. Dicen que son únicas. Elena señaló los frascos alineados en la mesa. Por favor, siéntase libre de probarlas. La de fresa con albahaca es mi especialidad. Javier tomó un pequeño tarro, lo abrió con cuidado y aspiró el aroma. Sus ojos se cerraron brevemente. Luego, untó una pequeña cantidad en una galleta que había sacado de su bolsillo y se la llevó a la boca. El silencio se prolongó, haciéndola sudar aún más. Finalmente, Javier abrió los ojos. Impresionante. La combinación es inesperada, pero absolutamente deliciosa. Se nota la calidad de la fruta, la pasión y el toque secreto. Probó varias más, cada una con la misma atención, cada una con un pequeño comentario elogioso. La de mora con lavanda le pareció un poema, la de higo con nueces una oda al otoño. Elena se sintió inflar de orgullo con cada halago. Hacía mucho tiempo que alguien valoraba su trabajo de esa manera, sin la condescendencia o la lástima que a veces veía en los ojos de su familia. Cuando terminó, Javier se limpió los labios con una servilleta de tela que también había sacado de su bolsillo. Elena, tengo una propuesta para ti. En mi restaurante, estamos buscando sabores nuevos, colaboraciones que nos permitan sorprender a nuestros clientes. Me gustaría que consideraras crear una línea de postres a base de tus mermeladas, para ofrecer en mi restaurante. Elena se quedó sin aliento. ¿El chef estrella, queriendo trabajar con ella? Era impensable. Pero, yo solo hago mermeladas caseras, balbuceó. Javier sonrió de nuevo. Precisamente por eso. Buscamos autenticidad, sabores que no se encuentren en ningún otro lugar. Tu talento es innegable, Elena. ¿Qué dices? Las palabras le salieron atropelladamente, como un río desbordado. Sí. Sí, me encantaría. No sé ni cómo agradecerle. Javier le extendió la mano. No hay nada que agradecer. El placer será mío. Empecemos a planificar la próxima semana. Aquí tienes mi tarjeta. Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas. Estaré lista. No le defraudaré. Mientras el coche negro se alejaba, Elena se quedó mirando la tarjeta, sintiendo una mezcla de emoción y vértigo. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Quizás, después de todo, aún tenía mucho que ofrecer. Una carta inesperada. El olor a sofrito y a hierbas frescas llenaba el restaurante. Elena, nerviosa, se asomó a través de la mirilla de la cocina. Allí estaban, sentados a una mesa grande, su hermana Sofía, su cuñado Javier, sus sobrinos, incluso su madre. Todos con la mirada clavada en los platos que los camareros depositaban frente a ellos. Observó cómo Miguelito, con sus ojos brillantes, probaba un bocado de las croquetas de jamón, una receta que ella le había enseñado a preparar cuando era pequeño. Vio su sonrisa amplia y el pulgar hacia arriba. Un nudo se deshizo en el estómago de Elena. ¿Qué tal está todo?, preguntó el chef, pasando a su lado. Elena se encogió de hombros, incapaz de articular palabra. Después de una hora, el restaurante empezó a vaciarse. Elena, con el corazón latiéndole con fuerza, vio a su familia acercarse a la cocina. Sofía fue la primera en hablar. Elena, la comida, estaba increíble.
Miguelito no paraba de decir que las croquetas le recordaban a las tuyas, a las que hacíamos juntos en casa. Javier asintió. Y el arroz con pollo. Espectacular. Me dijiste una vez que era una receta de tu abuela, ¿verdad? Su madre se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la miraba con cariño. Hija, deberíamos haberte escuchado. Nos equivocamos al pensar que tus ideas ya no eran válidas. Al día siguiente, Elena encontró un sobre grueso en el buzón. No reconocía la letra. Con dedos temblorosos, lo abrió. Era una carta de una importante editorial de cocina. Habían oído hablar de sus recetas, de su pasión por la cocina tradicional española, y querían ofrecerle un contrato para escribir un libro. Un libro de cocina con sus recetas, con sus historias, con su alma. Elena se sentó en el sofá, con la carta en la mano, y las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Era su sueño, el sueño que había guardado en secreto durante años, el sueño que creía que nunca se haría realidad. Meses después, en la presentación de su libro, Sabores de Familia, Elena sonrió al ver a Miguelito, ahora un poco más alto, acercarse corriendo para abrazarla. Su madre, a su lado, le sostenía la mano con orgullo. La librería estaba llena de amigos, familiares y admiradores. Firmó copias del libro, dedicando cada una con una frase diferente, con un recuerdo especial. Al llegar a la última página, donde aparecía una foto suya cocinando con Miguelito cuando era niño, sintió que el círculo se cerraba. Su voz, su pasión, su cocina, finalmente eran escuchadas. Estaba rodeada de amor, de reconocimiento, y de los sabores que la definían.